Comenzamos con los investigadores médicos. Hoy hablamos de enfermedades neurodegenerativas. Son enfermedades que atacan las células del sistema nervioso, ya sea del cerebro o del sistema nervioso periférico. ¿Sabe usted qué son los accidentes cerebrovasculares? Es una condición en la que por alguna razón se ha detenido el flujo sanguíneo que llega a algún área del cerebro, ya sea porque se obstruyó o porque hubo una ruptura de algún vaso. ¿La incidencia de estos padecimientos en la edad adulta mayor? Cuando ya hablamos de un evento vascular cerebral, como el ictus, podemos hablar que hay daño que va a ocasionar que la persona pierda ciertas funcionalidades. Y las investigaciones de Innoviofarma en el desarrollo de coadyuvantes para el beneficio de estos pacientes. Normoregulan, vuelven a tener esa capacidad de comprimir la arteria para que llegue, pero no mucho para que se obstruya, y de dilatarlo de tal manera que fluya, pero no que deje de haber llenado. Damos inicio a Los Investigadores Médicos. Sea bienvenido a un programa más de Los Investigadores Médicos. Ponga mucha atención, los temas como siempre son bastante relevantes y de importancia. En esta oportunidad vamos a conversar con los expertos acerca de las enfermedades neurodegenerativas que muchas personas de repente no saben aún cuáles son. Para ello vamos a resolver muchas dudas y también accidentes cerebrovascular. Así que quédese con nosotros y en este primer bloque me acompaña el doctor Jacobo Aguilar. ¿Cómo está, doctor? Claudia, muy bien, gracias. Aquí, como cada semana a semana, entusiasmado en poder llevar información que, como insistimos, sea útil a la población para que mejore su salud y su bienestar. Doctor, definamos qué son las enfermedades neurodegenerativas. Es importante, ¿verdad, Claudita? Como el nombre lo dice, es neuro de sistema nervioso y degenerativo, que de alguna manera han perdido su condición natural. El grupo de enfermedades neurodegenerativas son enfermedades que atacan las células del sistema nervioso, ya sea del cerebro o del sistema nervioso periférico. Y estas atacan algunas células específicamente y se van traduciendo en problemas que tienen que ver con la marcha, con las sensaciones, con el movimiento, con la cognición, con la memoria, con la manera de comportarse uno en su círculo social. Esas enfermedades característicamente tienen una condición muy triste y es que van ocasionando con el tiempo incapacidad. Doctor, ¿y estas enfermedades son genéticas o se adquieren? Usualmente se sabe cada vez más, Claudita, en todas las enfermedades del sistema nervioso que la mayoría de ellas tienen alguna genética implicada. Sin embargo, como vamos a desarrollar hoy en el tema, hay condiciones que van haciendo propicio el desarrollo de estas entidades. Varía de una a otra, en algunas están implicadas infecciones virales, en otras bacterianas, en algunas otras químicos, tratamientos médicos incluso, ¿verdad? Pero siempre hay una tendencia familiar que demuestra que hay una alteración genética implicada en esta condición. Hay diferentes causas entonces, ¿y qué tan frecuentes son? Son frecuentes, Claudita. Cada vez nos preocupa más cuando hablamos de cifras, que es un dato que trabajamos muy bien contigo en estas condiciones. Los millones de personas que padecen hoy día enfermedades degenerativas, y vamos a citar dos de ellas como Parkinson y Alzheimer, es altísimo. ¿Y sabes qué es lo que más preocupa? Que tú revisas la estadística de 2015, del 2030 y ves la de 2050. Y la expectativa siempre es que los millones de nuevos casos se van a incrementar pese a una buena cantidad de medidas y de recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud. Por eso es que programas como este se hacen tan vitales, tan importantes, porque hay que recibir información. Si yo tengo esta condición y tengo esa tendencia familiar o han aparecido, ¿qué debo hacer? ¿Y qué debo prevenir? Y ahí, en una pregunta que siempre platicamos contigo, si hay factores que pudieran contribuir a que un grupo de personas
pueda desarrollar una condición de una enfermedad neurodegenerativa. Exactamente. Y estas enfermedades neurodegenerativas, ¿cuáles podríamos decir que son las características principales? Como dijimos en la primera parte, un aspecto muy importante de ellas es que en algunas las células que son encargadas de los movimientos mueren tempranamente, como en el caso del Parkinson, por ejemplo. Y hoy vamos a tener a un especialista en el programa que nos va a hablar incluso de sintomatología temprana antes de que el Parkinson se diagnostique. En algunas otras tienen trastornos de la marcha, del habla, del pensamiento, del sueño, y todas estas van teniendo finalmente una condición peculiar, como ocurre en el Alzheimer. Empieza a tener una manifestación en trastornos de la memoria, del conocimiento, y no de la memoria, insistimos en olvido de cosas que son triviales o frecuentes, sino que en cada vez más dificultad para tener asociación, para reconocer hechos, para poder vincularse cronológicamente hacia atrás. El Alzheimer es una enfermedad complicada porque ella va en incremento. Hay poco que hacer del punto de vista de la medicina convencional y el 70% de todos los casos demenciales corresponden a Alzheimer. Y platicábamos contigo en algunos de los programas que hemos insistido, da tristeza ver a un padre de familia o madre de familia con una incapacidad tal que lo sitúa ya fuera de todo el aspecto social, familiar de casa. Imposibilidad para reconocer personas, para vestirse, para bañarse, para comer, para socializar. Van teniendo una condición complicada y finalmente esas personas se abandonan, se depriman y algunas cursan con muertes muy tempranas. Exactamente. Doctor, entonces usted nos está comentando que son enfermedades que van progresando. Esto quiere decir entonces que sí se puede hacer una detección temprana con los primeros síntomas. Así es. Yo creo, Claudia, que en un inicio esas enfermedades tienen cierta semejanza. Tienen trastornos del movimiento, tienen algunos trastornos que tienen que ver con la marcha, con la sensibilidad y con algunos problemas de cognición. Y por eso es que es tan importante, porque la visita al médico uno logra de alguna manera, mediante el examen físico, mediante la historia, mediante algunos test muy simples que se pueden desarrollar en clínica, establecer qué es lo que puede estar ocurriendo con estas personas. Obviamente más adelante hay métodos diagnósticos como las resonancias magnéticas, en fin, que dan algún indicio, pero es importante hacerlo porque cuando tú ves pacientes ya con progresión de la enfermedad, ya revertir, tratar o restaurar que ellos retornen a una condición normal se hace difícil. Doctor, yo quiero que usted nos saque de una duda y que pues nos diga si estas enfermedades están asociadas pues solo a las personas con avanzada edad o también personas jóvenes pueden padecerlas. Es asombroso ver, Claudia, cómo cada vez hay entidades que antes eran de enfermedades mayores, hoy cada vez en gente más joven. Incluso hay por ahí una película muy recomendable de unos artistas muy importantes en las que ella, la protagonista, a los 40 y pico de años empezó con un problema de Alzheimer temprano. Y ella era una conferencista de fama internacional y mundial. Y ella se da cuenta, ¿verdad? Porque el problema con esto, Claudia, es que el paciente se percata y entonces empieza a estar preocupado, ansioso, pese a los medicamentos no mejora, y por eso es que el paciente siempre tiene una narrativa sobre los mismos hechos. Cuenta la misma historia con muchos datos porque él quiere parecer alguien que todavía tiene esas capacidades y poco a poco se va dando cuenta que las va perdiendo. Entra entonces en cuestiones de irritabilidad, cambios de carácter, alteraciones, incluso brotes de ira, de molestia, de enojo, hasta que esto va progresando cada vez más y el deterioro y la incapacidad se pueden ampliar a casi cualquier área de la vida diaria. Sí, son padecimientos, enfermedades muy complejas para tratarlas incluso. ¿Cuáles son los tratamientos convencionales o los que existen actualmente para ellas? Casi todo el tratamiento encaminado a estas entidades varía dependiendo de la enfermedad, pero podría decirte que en algunas se trata como de restaurar algún neurotransmisor como la dopamina, por ejemplo. En los otros se trata algún
algunas veces de ver cómo se mejora la transmisión de un lugar a otro porque se ha perdido en la parte que tiene que ver con el sistema nervioso. Sin embargo, cada vez se sabe que hay mucha dificultad. Cuando uno lee la mayoría de artículos, se sabe que la medicina convencional ha hecho muy poco por detener, por frenar o por curar mucho menos, ¿verdad? Son enfermedades que se pueden ralentizar en el sentido de que la sintomatología va apareciendo tardíamente. Creo, Claudia, que en cuanto a medicina convencional es poco el resultado. Por eso es que la propuesta de InnoBioPharma, que se puede sumar a lo que ya se está haciendo, puede darnos una pauta de mejor esperanza, de mejor posibilidad, ahora que podamos platicar qué es lo que ocurre con estos compuestos de bioconjugados. Sí, muy pocos resultados y la mayoría de ellos con efectos, ¿verdad?, adversos por la medicina convencional. Por ello es que usted menciona la importancia de incluso estos tratamientos de medicina biomolecular, usarlos también como coadyuvantes, podría ser para un tratamiento convencional o en algunos casos que sean tratamientos únicos. En un momento determinado, sí. Obviamente las medicaciones, dependiendo del grupo de pacientes, sí ejercen un efecto que puede ser benéfico. Y creo yo, hoy en día tenemos algunos pacientes que están recibiendo tratamiento mixto y en algunos otros productos como Limtoxin o Brain los tenemos como tratamientos ya de mantenimiento. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Sin duda alguna hay mucho de qué hablar en este programa, así que quédese con nosotros. En el siguiente bloque vamos a hablar acerca de accidentes cerebrovasculares. Después de estos consejos de salud. Hay dos tipos. Está el hemorrágico, en el cual un vasito se rompe y sangra al exterior del cerebro, y hay trombótico u obstructivo, en el cual el vaso se tapa. No se despegue de los investigadores médicos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. ¿Estás buscando una forma de emprender? Te invitamos a que conozcas Alimen, que conozca los beneficios y veas nuestras ventajas del modelo de negocio. ¿Qué te ofrecemos en Alimen? Te ofrecemos productos de alta calidad, con un nivel alto de tecnología, muy innovadores y definitivamente que ayudarán a la salud de todos los guatemaltecos. Con Alimen obtienes ingresos adicionales e incentivos atractivos mientras construyes tu negocio. Tú tienes el poder de diseñar ese futuro que tanto deseas. Alimen, nutrición que transforma tu vida.